Gracias, Lu. Y en este caso hablamos de datos, y vamos a hablar de datos que preocupan y son alarmantes porque hablan de lo que tiene que ver con el acceso a la información. Se conoció un nuevo dato y tiene que ver con el Observatorio de Deuda Social Argentina, en donde habla que la mitad de los niños en Argentina no tiene internet. Y esto que hemos venido hablando sobre el acceso a los derechos de la información se está agravando, ¿no? Y particularmente habla del 49,5%. Vamos a ver algunas placas para entender un poco cuál es el eje de este conflicto y por qué es tan preocupante. Porque hoy, en un mercado laboral cada vez más exigente, tener acceso a internet y tener conocimientos básicos de informática es algo básico y esencial, algo que no están pudiendo obtener muchísimos chicos en Argentina. 49,5% de los niños no tiene internet en su casa. Estamos hablando de que la mitad de la próxima generación no tiene acceso a los conocimientos básicos, con todo lo que ello implica obviamente en el mercado laboral, ya sea cargar un currículum, conocer cómo armar una hoja en Word, algo de Excel, nada. Bueno, hablamos de la mitad de los argentinos, pero vamos a hablar la otra placa que tiene que ver con algo que suma una problemática y tiene que ver con que el 48%, es decir, casi la mitad, no suele usar internet. Es decir, no solo que no lo tienen, sino que no lo saben usar. Bueno, es un dato similar a que casi la mitad de los chicos, 1 de cada 3 chicos recurren a comedores y están por debajo de la línea de pobreza. Hay una relación directa con esta estadística. Exacto, exacto. Hablamos de desigualdad social y si uno se pone a profundizar sobre estos datos, obviamente aquellos que están mal económicamente, obviamente, por ejemplo, el 78% de los hijos de los trabajadores marginales, es decir, que no cobran el salario mínimo, no tienen ni siquiera computadora en su casa, ¿no? Imagínense lo complejo que es afrontar, ingresar en un mercado laboral si ni siquiera tienen las herramientas necesarias. ¿Tiene que ver con el recorte en el Conectar Igualdad o no tiene nada que ver Bueno, con sí, obviamente el Plan Conectar Igualdad, que lo hemos remarcado, ha ganado premios internacionales por otorgar más de 5 millones de computadoras desde el año 2010 a chicos de todo el país, que se suspendió, y eso obviamente hizo que esta brecha digital se amplíe. Y vamos a el último dato, que tiene que ver con el conocimiento de la computación. No sé si la mayoría de nosotros ha tenido algún tipo de clase relacionada con la computación. Sí. Bueno, esto no está pasando en los chicos hoy por hoy. El 48,9% de los chicos no tiene clases de computación. Algo que veníamos diciendo que se venía recortando en lo que tiene que ver con los planes de Conectar Igualdad o planes relacionados con el acceso a la información. Bueno, tampoco tiene, en este caso, no tienen clases de computación, algo que están pidiendo en las escuelas como para insertar a los chicos en un mercado laboral. Pero es fundamental, sacar eso es sacar todo. Realmente es insólito. Uno hasta le cuesta entender a mí, en realidad, no sé ustedes, a mí me cuesta entender el por qué. Y me pasa, digo, el tema de computación, vos decís, bueno, vos querés modernizar, en teoría es un gobierno que venía a modernizar, un gobierno que venía a darle más herramientas respecto al mundo del futuro, y recortás el Conectar Igualdad. Es decir, que un chico tenga una computadora para ver, no sé, ver redes sociales, mandarles correos o usar el WhatsApp web a la novia, pero también lo use para aprender a programar o para aprender a armar un currículum o lo que sea, forma parte de ese proceso que en teoría vos querías instalar en la República Argentina. Pero acá hay algo que, y lo pongo como duda porque no tengo la certeza, no lo he hablado con los ministros correspondientes, pero a veces tiendo a pensar que es netamente una actitud de rechazo a las políticas del gobierno anterior. Simplemente, ¿por qué lo planteo de esta manera? Porque me hace acordar al Plan Cunita. El Plan Cunita, que está judicializado, que hay funcionarios procesados, etcétera, es un plan extraordinario. Como plan, los hechos de corrupción son, como decimos siempre, son materia de Comodoro Pi, no materia de la política. Es decir, son hechos que se penalizan en Comodoro Pi y si alguien es culpa... Te lo pongo de otra manera, si alguien cometió un ilícito, para que se entienda, creando la asignación universal por hijo, eso no transforma la asignación universal por hijo en una mala política. Claro. Transforma en un potencial corrupto a quien hizo el Plan Cunita, la asignación universal por hijo. El Plan Cunita, además, yo leí la causa, me parece un absurdo la causa en sí. Digo, no creo que haya nadie que haya cometido un ilícito ahí. Pero aún si lo hubiera hecho, el plan estaba muy bien. Estaba muy bien. Bueno, el Plan Conectar... Y lo sacaron, lo eliminaron por completo y ahora no hay nada, no es que lo reemplazó algo. Claro. Bueno, el Plan Conectar Igualdad es lo mismo y hay que remarcar que en otros países, por ejemplo en Uruguay y en Chile, tienen sus propios planes. No es que es algo que
inventaron los argentinos y se gasta solo en Chile tienen Mi Primera PC, en Uruguay tienen Plan Ceibal, es decir, tienen planes Acá de en la incorporar. política es deliberado sacarle, digo, para no entrar lo del Plan Cunita, Sí. que fue realmente un símbolo repudiable totalmente con la crítica de cómo era la cunita y demás, y para mucha gente era muy necesario y muy importante poder tener una cuna cuando vos tenías un hijo. Pero volviendo al tema de la computación, hoy no se imagina a una persona competente sin conocimiento de la computación. No hay manera. Es como de no entrar saber en el escribir mercado. antes. Claro, es similar. Es eso. Y es deliberado cuando vos eliminás ese tipo de material.